Muy buenas, ¿cómo estáis? He vuelto a hacer este vídeo, el vídeo que ya sabéis hice en su momento sobre Google Bart y ahora lo voy a hacer sobre Gemini, que no es más que la actualización de la inteligencia artificial de Google, que ya vimos anteriormente. Entonces, en cuanto a lo que es la interfaz ha cambiado bastante, además de obviamente los motores y la tecnología en la cual se basa ahora Google Gemini, puesto que ahora es multimodal, es decir, antes se centraba sobre todo en los textos y ahora se centra en imágenes y otros tipos de canales. De esta manera puede competir con lo que es GPT-4 de OpenAI. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a procesar algunos textos y algunas funciones para que veáis un poco que es más de lo mismo, pero quizás un poquito mejor. Comenzamos, por ejemplo, bueno, diciendo el enlace, obviamente el enlace que os di anteriormente correspondía a BART, este corresponde a Google, aquí lo tenéis, sería el enlace de Google Gemini. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con un texto un poco más científico para que veáis un poco cómo procesa la nueva inteligencia artificial. Lo estoy copiando y ahora lo pego. Entonces digo, por ejemplo, extrae la terminología del siguiente texto. Ya sabéis que este tipo de programas funcionan con prompts, que son como las instrucciones, como por ejemplo escribe, crea, resume, ese tipo de pequeñas instrucciones que hacen que el programa comprenda perfectamente lo que tiene que hacer. Como que son maneras de activar, como gatillos que hacen que se activen, como activadores. Entonces, vamos a pedirle también el registro sociolingüístico. Ponemos dos puntos, pegamos y le damos. Ya sabéis que tenéis aquí la flecha de enviar. En ese sentido es muy parecido a Google Bart, sigue siendo un poco lo mismo. Lo único que se ha actualizado, como veis, la interfaz. Entonces, nos da, por ejemplo, ya nos ha salido algo. Bueno, está procesando. Y nos da alguna serie de versiones como en la otra, en Google Bart. Por ejemplo, bueno, nos dice, es un texto de científico técnico, no nos está indicando si es formal o coloquial, simplemente nos da la categoría de científico técnico, que se sobreentiende que es formal, y nos da, le hemos pedido que extraiga la terminología, y bueno, nos la has traído en cierto modo, pero nos la has traído ya traducida en español, por ejemplo, ¿no? La ha cogido y la ha traducido. Si nos vamos a otras versiones para ver lo que se ve, pues normalmente suelen ser bastante parecidas. Bueno, aquí lo han hecho como una tabla y han añadido el registro técnico sobre el texto de la diabetes. Entonces, bueno, nos da una traducción más o menos aceptable. Por ejemplo, maladie chronique, enfermedad de larga duración, complex de naturaleza complicada, evolución long de larga duración. Más o menos la traducción es correcta, pero como sabéis, este tipo de traducciones que proponen estos programas siempre hay que poseditarlas o revisarlas porque nos puede dar alguna sorpresa un poco negativa. Pero bueno, dentro que cabe no está nada mal tampoco. Nos da, por ejemplo, registro técnico, lo que significa que utiliza terminología específica del ámbito médico. Esa terminología puede ser difícil de entender para personas que no tienen conocimientos médicos. Nos da una aclaración y algunas palabras clave también nos puede extraer. Y nos indica, bueno, nos dice que no, esta lista no es exhaustiva, pero incluye términos más importantes de textos. Y nos dan algunos recursos adicionales. Aquí con los recursos hay que cogerlo un poco con pinzas porque normalmente suelen darlos bien, pero también pueden darse el caso que se inventen bibliografía, como sucede en algunas aplicaciones. Aquí nos han quitado la URL, no la han añadido, pero nos dan como algunas pistas para buscar. Esto en cuanto a lo que podemos hacer, el texto, bueno, la tercera versión más o menos nos da un poco los términos, nos da en francés y algunos términos traducidos.
Si queremos, por ejemplo, ahora resumir el texto, simplemente introducimos el prompt, que sería de esta manera, le añadimos el texto, corta y pega, y nos lo resume. Y nos podemos incluso indicar hasta qué punto nos lo quiere resumir, si nos lo quiere resumir en un tweet, en un párrafo, etc. Entonces nos lo ha resumido en español, pero podemos editar la instrucción que le hemos dado. Le damos aquí a editar texto y queremos, por ejemplo, resume el texto y vamos a buscar cambiar un poco el registro en francés coloquial. A ver lo que aparece. Actualizamos. Bueno, aquí no se ha metido incluso un registro vulgar, ¿no? Sion, ¿no? Que sería ya vulgar. Bueno, idioma no. Más o menos sí, lenguaje coloquial. Hay que hacer test de glicemia, bueno, de glucémicos. Bueno, aquí incluso lenguaje irrespetuoso, ¿no? Entonces aquí el texto nos lo ha adaptado al lenguaje más, digamos, vulgar. Incluso podemos, como digo, condensarlo en un tweet si queremos, si podemos editarlo. Entonces, por ejemplo, digo, resume el siguiente texto en francés culto en un tweet. Bueno, yo no sé cómo se llamará cuando cambie el nombre de Twitter por X, no sé si será una publicación de X, pero vamos, yo le pongo tweet y creo que se entiende. Y bueno, aquí cambio el registro, pero creo que esto es más de un tweet, pero bueno. Bueno, 180 caracteres. Bueno, se ha resumido, está bastante más resumido que el anterior. Y nos da una aclaración. Ha utilizado un tono formal y académico para corresponder al registro sociolingüístico y ha incluido hashtags pertinentes para la visibilidad del Twitter. Ya nos añade incluso las etiquetas para poderlos encontrar. Y ha limitado los límites de caracteres. Que habría que verlo si esto entraría en un tuit o no, pero bueno, lo damos más o menos por bueno, para que veáis un poco lo que se puede hacer. Y si queremos, por ejemplo, crear una tabla a partir de aquí, pues le damos aquí. Bueno, para quien esté familiarizado con ChatGPT le sonará todo esto. Entonces, ponemos la combinación de idiomas, francés-español, y a ver lo que aparece. Está procesando, ya ha parado. Entonces nos aparece, bueno, aquí está la tabla. Vale, en francés, bueno, has traído un poco la terminología. A veces, bueno, puede ser más o menos pertinente, pero bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Nos ha buscado los términos de la tabla. Y entonces esto lo podemos exportar a hojas de cálculo de Google y nos lo añade directamente a nuestra cuenta de Google que tengamos de hojas de cálculo. Aquí lo podemos buscar en hojas de cálculo. Y hay otra manera de descargarlo, ya sea en archivos de Word, etcétera. ¿Vale? Lo podemos siempre descargar. Bueno, esto en cuanto a un texto más especializado. Se pueden hacer también sacar sinonimia, podemos sacar otro tipo de extracción terminológica, extraer siglas, todo tipo de preguntas que le queramos hacer al texto, pues la podemos extraer. Por ejemplo, si queremos saber extraer las siglas, e indicar sinónimos de los términos principales. Lo vamos a hacer de nuevo, le damos
Y aquí nos ha salido, bueno, nos ha sacado lo que ha aparecido en el texto, ¿no? El índice de masa corporal, por ejemplo, Diabetes Control Complication Trial, que son sus siglas en inglés, por sus siglas en inglés. Y sinónimos, bueno, diabetes mellitus tipo 2, correcto, enfermedad del azúcar, bueno, esto ya sería más coloquial, alza del azúcar en sangre, son términos más de... Pues es verdad que los términos especializados tampoco es que tengan muchos sinónimos. El nivel de azúcar en la sangre, vale, nos da más o menos la traducción. Bueno, aquí no ha utilizado obesidad, que sería el término más parecido, pero bueno, resistencia a la insulina o insensibilidad, nos han dado algunas traducciones. Y bueno, aquí nos da eso, consulta a un profesional de la salud por si no es tan perfecto, ¿no? Como sabéis, también tenéis más versiones. Le dais aquí, versión número 2, etcétera. Si le damos aquí, pues nos da la otra. Lo mismo. Y si esto lo queremos guardar, pues les damos a compartir y exportamos en documento de Google. Podemos redactar un borrador de correo electrónico, pues si queremos escribir una plantilla de correo, o podemos directamente compartirlo en alguna red social. Aquí podemos dar retroalimentación, etcétera, si es bueno o mala, o si hay algún problema legal, bueno, de algo de derechos de autor, etcétera, o copiar, si queremos copiar el texto. Bien, dicho esto, vamos a pasar a otro tipo de textos. En este caso, un poco lo opuesto, ¿no? Vamos a ir a algo más literario primero y luego vamos a ver una letra de una canción que sería un registro ya coloquial, ya más bien vulgar. Entonces, vamos a ver el siguiente poema, que seguro que os sonará a los que sois de filología francesa o de traducción de francés, por ejemplo, o simplemente amantes de la literatura. A ver, si digo extra o... Y... Vamos a ver el poema este. Entonces vamos a pedirle que cree una tabla bilingüe del siguiente poema que indique una breve biografía del autor. Y luego incluso podemos añadir cita las fuentes. Que eso, bueno, hay que, digamos, es una de las limitaciones de estos programas que normalmente no suelen ser del todo fiables. Bueno, y así. Entonces, voy a poner esto de otra manera. Vale, y ahora copio el poema. Ya sabéis, de Baudelaire. Bueno, lo ha hecho francés-español. No le he dicho la combinación de idiomas, pero bueno, nos va traduciendo el poema. No por términos, sino por frases. Obviamente es una traducción más bien literal. Aquí hay varias interpretaciones o las palabras pueden tener diferentes acepciones, porque estamos hablando ya de poesía, por lo tanto es algo más connotativo y está abierto a mayores interpretaciones. Nos da un poco la biografía de Baudelaire. Vale, los temas de Baudelaire, bueno, tampoco es que haya escrito mucho. Las flores del mar, bueno, poema más famoso. Las flores del mar no es realmente un poema, sería el poemario en todo caso, pero bueno, nos da alguna aproximación y alguna cita de Baudelaire, de la Wikipedia, etc. Si nos vamos a las demás versiones, pues tenemos, por ejemplo, esto. Nos ha creado también la tabla, una breve, bueno, le he pedido breve biografía y esto. Y aquí nos da una traducción. Aquí lo han hecho más esquemático. Vale, entonces lo mismo, si queremos guardar, pues nos vamos al final del todo, a los 3 puntos o a la compartir explorar, lo exportamos a documentos de Google, etcétera. O le podemos dar retroalimentación. Si le doy a la retroalimentación, pues ¿qué has elegido esta valoración? Pues no sé. Voy a poner fácil de entender porque los datos, hay algunas imprecisiones, podemos añadir algún comentario e enviarlo. Y ya enviamos la retroalimentación, en este caso, bueno, le hemos dado positiva, pues en negativa, etcétera. Lo bueno es que es como todo, es como Google Translate o la inteligencia artificial, etcétera.
es decir, que cuanto más retroalimentación, más afinado será el programa. Y en este caso, como es reciente, pues no estará tan afinado como dentro a lo mejor de un par de años, ¿no? Pero en algo como está todo tan amplio, es muy difícil que mejoren todo a la vez. Es decir, hay campos que tienen mayor demanda que otros. Bien, dicho esto, y ya por último, vamos a ver un último texto, que sería una letra de una canción, de un rapper francés. Bueno, penúltimo mejor, porque ahora vamos a ver otra cosa después sobre imágenes. A ver, tengo aquí. Esto. Entonces, vamos a analizar primero el registro y vamos a pedirle que nos lo cambie a registro formal. Entonces, vamos a decir extrae la terminología, bueno, si se puede llamar terminología, del siguiente texto, indica o escribe, vamos a decir, sí, indica el registro sociolingüístico. Aquí Google, lo importante, no hace falta escribir perfecto porque identifica lo de las tildes, por si no queréis volveros locos escribiendo la palabra lingüística o sociolingüístico, y cambia el texto a francés culto. Y le voy a matizar lo de langue soutenue para que quede claro que está en registro culto. Copiamos el texto y le damos a enviar. Informal, coloquial. Bueno, no ha dicho vulgar, que se llama bien vulgar. Bueno, barrios, adecuado, que dice. Bueno, traduce un poco todo esto. Como veis. Entonces, no sé lo que he adaptado, pero bueno, hay que mantener un francés más bien neutro, por lo que veo. Son argent, no ha cambiado aquí argent, por ejemplo. Soulever les palettes, bueno, todavía esto lo ha mantenido. Esto significa realmente, como se dice en inglés, el bling bling, ¿no? Sería lo que es exhibir joyas, etcétera, ¿no? De les palettes. Des argent, individu, el cambio realizado. Bueno, aquí dice los cambios que ha hecho. S'adéquat que dit-elle, ¿no? Si esto es correcto, ahora paso del registro coloquial al más formal. Emploi, je suis pas là, je ne suis pas là. Quitarlo, je suis pas, por je ne suis pas. Y palette de marchandises, bueno, esto es una interpretación. Patate por l'argent y bâtard por individu malveillant, ¿no? Gente malhechora. Hay mucha gente malhechora por ahí. Vale, y luego se ha reemplazado te souhaite la mort por te souhaite la mort. Aquí no ha cambiado nada. Y se ha mantenido la estructura del verso original, aunque se ha modificado el vocabulario y la gramática para adaptarlo a un registro oculto. Bueno, lo que se pueda cambiar en culto. Sí que es verdad que han mantenido la inversión sujeto-verbo, que sería más del registro oculto y no del registro courant, que sería intermedio. Vale, esto en cuanto, bueno, para que veáis un poco el tema este de Jules, ¿no? Del rapper Jules, que lo que podemos trabajar con eso, con temas de registro, resúmenes, extraer terminología, sinónimos, etcétera, antónimos y bastantes análisis. Lo que pasa que, bueno, que tenemos que tomarlo un poco a veces con pinzas y revisarlo bien, porque a veces se nos puede colar alguna imprecisión o eso. Pero bueno, se ve un poco mejor que Google Bar, tampoco lo veo mucho mejor, pero más o menos cumple con lo que se le pide en cierto modo, pero no al 100%, desde mi punto de vista por lo menos. Bien, pues dicho esto, vamos a ver la aplicación de las imágenes, que como sabéis, esto lo hace para competir con GPT-4 de ChatGPT, y es interesante lo que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ver lo más básico que podemos hacer, que es describir una imagen. Voy a poner una imagen y a pedir que la describa, ¿no? Por ejemplo, vamos a pedir incluso algo creativo. Un poema en relación con esta imagen. Es decir, le vamos a pedir que la describa y que nos escriba un poema además. 2 en 1. Le damos. O sea, una imagen, bueno, ahí lo podéis apreciar, lo que se ve.
un par de perritos al lado de un lago o un río y a ver lo que aparece. A ver, espera, se me ha ido. Se ha producido un error, no me lo ha cogido. Ha habido un error. Vamos a ver si pido simplemente describir, me sale. Antes me funcionó. A ver si. Bueno, vamos a ver simplemente pedir la descripción, a ver si es capaz de describirlo por lo menos. Vale, aquí bueno, nos dice que es una pintura al óleo. Bueno, esto no es de Van Gogh, que precisamente es más bien una fotografía. Yo creo que aquí se han cruzado datos o algo. Ha habido un error porque no es normal que hable de los girasoles de Van Gogh. Antes lo describió como bien. Vamos a ver otras versiones. A ver si está. Dos personas de pie. Bueno, sobre la plataforma de un lago. Está más aproximado, pero no son dos personas, como sabemos. Pradera verde, de algunos árboles se aprecian cordilleras de montaña. Bueno, cordilleras de montaña no es que se aprecien. Como veis, todavía esto falla bastante. No tiene tanta precisión como puede tener a lo mejor en GPT-4. Pero antes sí me dio la descripción de lo que se veía. Pero no sé por qué ahora no me funciona. La siguiente imagen. Vamos a decir fotografía. Así cambiando. Bueno, vista panorámica de la ciudad, no, todavía esto es bastante impreciso, incluso estoy pensando que lo está respondiendo de manera aleatoria. Totalmente. Entonces, como veis, el tema de las imágenes todavía no funciona como debería. Vamos a cambiar de imagen. Vamos a, por ejemplo, hablar de una persona que todos conocemos cuando la veáis. Por ejemplo, si preguntamos quién es esta persona, a lo que nos dice. Efectivamente, todavía no puede procesar las imágenes con personas. Todavía le queda para el tema del reconocimiento de personas. Pero sí que es verdad que puede hacer cosas más interesantes, como por ejemplo, ahora lo veis, si yo meto esta imagen, le introduzco esta imagen y digo, crea una cena con los ingredientes de esta imagen. A ver si me crea una receta de cena. Entonces, la idea de esto, que esto también lo hace GPT-4, es, por ejemplo, coger la imagen de una nevera y crearnos una cena. Entonces, evidentemente nos ha identificado los ingredientes de la nevera. No le he dicho nada de nevera, pero me las ha identificado. Entonces, me da dos opciones. Filete de salmón, pimiento rojo. Efectivamente hay un pimiento rojo abajo, fijaos. Patatas, bueno, no sé si hay patatas, si se puede ver. Se ven, bueno, yogures, frascos con cosas, pero ensalada. Pero bueno, aunque es verdad que hay algunos ingredientes que puede ser que estén diferentes, algunos acierta, ¿no? Pimienta negra, etcétera. Bueno, nos da una receta o una crema de verduras al curry, etcétera. Y preparación nos da la receta y tal. Entonces, esas son las cositas interesantes que cuando pase cierto tiempo estará mucho más afinado y nos podrá dar resultados bastante sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, identificar cosas en la foto o gente, etcétera, ¿no? O cosas sobre un escritorio, ¿no? Haces una foto en un escritorio, identifica los objetos, esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que están todavía en ciernes esto, todavía está empezando a procesarlo correctamente, pero todavía le queda un poco, pero ya es interesante lo que puede hacer, ¿no? De identificar algunos elementos de la nevera. Pues con esto termino lo que sería la actualización de lo que sería la aplicación de Google Bar, simplemente ahora se llama Gemini y como veis no es muy diferente, simplemente tiene algunas mejoras, se supone desde el punto de vista más interno, ¿no? De motores y tal. Y bueno,
nos sigue creando tablas, sinónimos, todo esto lo hace razonablemente bien, pero todavía es bastante mejorable en algunos aspectos. En cuanto a terminología, para trabajar con textos muy especializados que requieren precisión, no lo recomendaría, es decir, yo lo recomiendo para algo más enfocado más al ocio que para el trabajo, porque puede ayudarnos para traducir canciones o hacer un pequeño resumen, pero ya tareas que requieran mayor precisión o mayor rigor, pues puede que tenga todavía algunas carencias, pero todo se andará, quizá dentro de unos meses esto funcione mucho mejor. Pero bueno, es una apuesta prometedora, se puede hacer bastantes cosas ya y nos puede, digamos, ahorrar un trabajo previo, es decir, nos podemos ahorrar algunos pasos de una tarea y luego lo que tenemos que hacer es pulirlo, lo que tenemos que hacer, siempre pulirlo porque no lo da del todo depurado. Y como advertencia os recomiendo tampoco dar información personal en este tipo de aplicaciones, puesto que todavía se pueden vulnerar información sensible, por lo tanto evitar dar datos personales, información de informes médicos, etcétera. Y lo dicho, que probar la herramienta es gratuita, está disponible para todo usuario de Google y nada más. Muchas gracias.